Hola, hola, mi gente guapa y enamoradiza. Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Soy yo y estoy absolutamente emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Porque amigos, hoy tenemos un plato fuerte, un tema que sé que les va a encantar, un culebrón en la vida real que rivaliza con las mejores series que hemos visto. Prepárense para un viaje lleno de rumores, especulaciones y, quién sabe, tal vez algunas verdades reveladas sobre una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea su relación, los secretos románticos que quizás se esconden tras esas playas turquesas que tanto adoramos. Desde que nos enamoraron con su química explosiva en Senkalkam, Llamas a mi puerta, el mundo entero ha estado obsesionado con la posibilidad de que su amor traspasara la pantalla. Y vaya que lo hizo, aunque con más curvas que una carretera de montaña. Hoy vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada declaración pública, y cada rumor jugoso que ha circulado sobre Kerem y Hande. Pero antes de que nos perdamos en este mar de chismes y especulaciones, les recuerdo que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido jugoso, si son fanáticos de las telenovelas turcas, si quieren estar al tanto de todos los dramas y romances de sus estrellas favoritas, este es el lugar para ustedes. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de noticias y curiosidades. Y ahora sí, sin más preámbulos, zarpemos hacia las aguas cristalinas y misteriosas de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Bueno, empecemos por el principio, como dirían los clásicos. Nos remontamos a ese mágico 2020, cuando Senkalkam irrumpió en nuestras vidas y nos presentó a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes que nos robaron el corazón con su relación llena de altibajos, pasión y humor. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, casi eléctrica. Era como si no estuvieran actuando, como si realmente se estuvieran enamorando frente a nuestros ojos. Y bueno, en cierto modo, lo estaban haciendo. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. ¿Eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, o había algo más entre ellos? Las redes sociales explotaron con teorías, análisis de lenguaje corporal, y fotos y vídeos que supuestamente demostraban que eran algo más que amigos. Las miradas, los abrazos fuera de cámara, las bromas cómplices, todo parecía indicar que sí, que el amor había florecido en el set de grabación. Y luego llegó el verano de 2021, el verano de la confirmación. Kerem y Hande fueron vistos de vacaciones juntos en las Maldivas. Las fotos eran paradisíacas. Playas de arena blanca, aguas turquesas, puestas de sol románticas y ellos, radiantes, enamorados, disfrutando de su compañía. Ya no había dudas, era oficial, Kerem Bürsin y Hande Erçel eran pareja. La noticia causó furor en todo el mundo. Los fans de la serie estaban eufóricos, celebrando que su pareja favorita de la ficción se había hecho realidad. Los medios de comunicación turcos e internacionales no paraban de hablar de ellos. Eran la pareja del momento, la pareja más seguida, la pareja más fotografiada. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Viajes juntos, cenas románticas, apariciones públicas donde se mostraban cariñosos y felices. Kerem y Hande se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza para muchos de sus fans. Incluso se habló de planes de boda, de formar una familia, la ilusión estaba en el aire. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se decía que estaban distanciados, que ya no se veían tan enamorados como antes. Los medios empezaron a especular sobre los motivos de la crisis, diferencias irreconciliables, celos profesionales, presiones mediáticas, las teorías eran muchas y variadas. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. En la primavera de 2022, se anunció oficialmente que Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia fue un shock para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué se rompió el cuento de hadas? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque la verdad es que nunca sabremos con certeza lo que sucedió entre ellos. Kerem y Hande siempre han sido muy discretos con su vida privada, y nunca han revelado los motivos exactos de su ruptura. Sin embargo, podemos analizar algunos de los factores que podrían haber influido en su separación. En primer lugar, la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público puede ser muy difícil para una relación. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado y comentado por miles de personas. Esto puede generar estrés, ansiedad y, en última instancia, dañar la relación. En segundo lugar, las diferencias profesionales. Kerem y Hande son dos actores muy exitosos, con agendas muy apretadas.
Puede ser difícil compaginar una carrera profesional exigente con una relación personal. Los viajes, las largas horas de trabajo, la falta de tiempo libre, todo esto puede afectar la dinámica de la pareja. En tercer lugar, las expectativas de los fans. Como mencioné antes, Kerem y Ande se convirtieron en un símbolo de amor para muchos de sus fans. Esto generó una gran presión sobre ellos para mantener viva la llama de su relación. Era como si tuvieran que actuar constantemente para complacer a sus seguidores, lo que puede ser agotador y poco auténtico. Pero a pesar de la ruptura, muchos fans aún conservan la esperanza de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos algún día. Y la verdad, no los culpo. Su química era tan especial, tan palpable, que es difícil creer que haya desaparecido por completo. Además, en los últimos meses han surgido algunos rumores que alimentan esta esperanza. Se ha dicho que se han visto en secreto, que han intercambiado mensajes, que se han dado una segunda oportunidad. No hay nada confirmado, por supuesto, pero la llama de la esperanza sigue viva. Y es que, amigos, la historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de cómo la vida real puede ser tan dramática y emocionante como una telenovela. Su relación tuvo todos los ingredientes de un buen culebrón: amor, pasión, drama, ruptura, y ahora, la posibilidad de una reconciliación. Pero más allá del drama y los rumores, lo que realmente importa es que Kerem y Ande sean felices, ya sea juntos o por separado. Ambos son personas talentosas y exitosas, con mucho que ofrecer al mundo. Les deseo lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Ahora hablemos un poco más sobre qué han estado haciendo individualmente desde la ruptura. Kerem, por su parte, ha estado imparable. Lo hemos visto protagonizar nuevas series, películas, e incluso ha incursionado en la producción. Se ha convertido en una figura muy influyente en la industria del entretenimiento turco, y su popularidad sigue creciendo a nivel internacional. Ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero hasta ahora, ninguna relación se ha confirmado oficialmente. Kerem parece estar centrado en su carrera y en disfrutar de su soltería. Ande, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. La hemos visto en nuevas series, campañas publicitarias, e incluso ha incursionado en el mundo de la moda. Se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su belleza y talento la han convertido en un ícono de estilo para muchas mujeres. También ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres, incluyendo al famoso actor Kaan Yıldırım, con quien mantuvo una relación durante un tiempo. Sin embargo, esta relación también llegó a su fin. Así que, como ven, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas después de la ruptura. Han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar las dificultades y seguir persiguiendo sus sueños. Ahora, volviendo a la posibilidad de una reconciliación, es importante recordar que todo es posible en el amor. Las relaciones son complejas y pueden tomar giros inesperados. Quién sabe, tal vez Kerem y Ande se den cuenta de que están destinados a estar juntos, y decidan darse una segunda oportunidad. O tal vez no. Tal vez decidan seguir caminos separados y encontrar la felicidad con otras personas. Lo importante es que ambos sean felices y que hagan lo que les dicte su corazón. Pero como fans, siempre podemos soñar, ¿verdad? Podemos seguir imaginando cómo sería su vida juntos, cómo serían sus hijos, cómo sería su boda. Podemos seguir alimentando la esperanza de que algún día volvamos a verlos juntos, sonriendo y enamorados. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de su trabajo, apoyándolos en sus proyectos, y siguiendo de cerca sus vidas. Porque al final del día, Kerem y Ande son mucho más que una pareja de telenovela. Son dos personas talentosas y especiales que han tocado nuestros corazones y nos han hecho creer en el amor. Ahora, quiero compartir con ustedes una reflexión final. Creo que la historia de Kerem y Ande nos enseña que el amor no siempre es fácil. Que las relaciones pueden ser complicadas y que a veces las cosas no salen como esperamos. Pero también nos enseña que el amor puede ser hermoso, emocionante y transformador. Que vale la pena arriesgarse y luchar por lo que queremos. Y que incluso cuando las cosas terminan, podemos aprender de la experiencia y seguir adelante con nuestras vidas. Así que, amigos, no pierdan la esperanza en el amor. Sigan creyendo en la magia de las relaciones. Y recuerden que al final del día, lo más importante es ser felices y hacer lo que les dicte su corazón. Y hablando de corazones, quiero recordarles que me dejen en los comentarios qué opinan sobre toda esta historia. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue el motivo de su ruptura? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Quiero leer sus opiniones. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, especulaciones y reflexiones sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo por las aguas turquesas y misteriosas de su historia de amor.
Hemos explorado sus inicios en Senkalkam, el romance confirmado en las Maldivas, la dolorosa ruptura y los rumores de reconciliación. Hemos analizado los posibles factores que influyeron en su separación, como la presión mediática, las diferencias profesionales y las expectativas de los fans. Y hemos reflexionado sobre la importancia del amor, la felicidad y la resiliencia. Recuerden que al final del día, lo más importante es que Kerem y Hande sean felices, ya sea juntos o por separado. Y que nosotros, como fans, sigamos apoyándolos en sus carreras y disfrutando de su trabajo. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios con sus opiniones y teorías sobre la relación de Kerem y Hande. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Quiero saber qué piensan. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes pedirles que por favor, le den un like a este vídeo si les gustó. Un like es un abrazo virtual y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. También los invito a compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Kerem y Hande que conozcan. Compartir es amar. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y las reflexiones más profundas sobre el mundo del espectáculo turco. No se pierdan nada. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y les deseo un día lleno de amor, felicidad y buenas vibras. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.